En la medicina moderna, un diagnóstico suele ser bastante claro. O sea, una radiografía muestra un hueso roto y pues ya está, problema resuelto. Exacto, es algo tangible, digamos. Claro, pero cuando analizamos textos históricos antiguos, esa claridad desaparece y de repente nos enfrentamos a un misterio biológico asombroso. Un relato forense de un hombre sudando sangre en un huerto llamado Getsemaní. Así que, ok, vamos a desempacar esto. Me parece perfecto. Y bueno, en esta inversión profunda vamos a mirar mucho más allá de la religión. O sea, tenemos fuentes arqueológicas y médicas para entender un colapso fisiológico documentado. Sí, y descubrir cómo el entorno geográfico nos revela los secretos biológicos de un estrés extremo y su impacto en la historia. Porque para comprender el sufrimiento que se avecina, primero debemos entender el simbolismo del lugar físico, ¿verdad? Totalmente. Y ahí es donde entra la geografía. Getsemaní viene del arameo Gat-Shemanim, que significa literalmente prensa de aceites. No era un jardincito tranquilo, Era una instalación agrícola industrial. ¡Wow! Una instalación industrial. Vi en las notas que extraer ese aceite no era un proceso de un solo paso, o sea, era un mecanismo bastante brutal. Muy brutal, sí. Requería 3 etapas de presión creciente. Primero, el peso inicial de las piedras aplastaba las aceitunas para dar el aceite virgen. Luego se añadían vigas más pesadas para sacar el aceite medicinal. Ajá. Y finalmente, bajo una carga de aplastamiento máxima, se obtenía el aceite para limpieza. Lo interesante es que esas 3 etapas mecánicas reflejan exactamente las 3 oraciones de agonía cada vez más intensas que vemos en los textos. Es la analogía perfecta. Es como someter la psique humana a una prensa hidráulica industrial, ¿no? No de golpe, sino como una acumulación lenta de peso. Piedra por piedra, sí, hasta el punto de quiebre. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque la pregunta es, ¿cómo se transfiere esta presión metafórica al cuerpo físico? Lo fascinante aquí es el tremendo contraste entre el entorno y lo que ocurría en la mente de esta persona. Porque la arqueología reciente descubrió un mikvé, un baño ritual, en esa zona exacta. Oh, ¿un baño ritual en una prensa de aceite? Así es, porque el aceite destinado al templo requería una pureza ceremonial estricta. Los trabajadores debían purificarse constantemente. Y la inmensa ironía es que, en este centro de pureza externa absoluta, esta persona estaba asumiendo la máxima impureza psicológica. O sea, lo que los textos llaman expiación. Exactamente. La carga mental insoportable de absorber la culpa, el miedo y el sufrimiento de otros. Es el peso de la piedra de molino transferido a la mente. Y esa carga intolerable nos lleva directamente a la crisis biológica. Los textos afirman que sudó grandes gotas de sangre, pero aquí tengo que hacer de abogado del diablo. A ver, dime. Porque francamente suena a metáfora poética. O sea, ¿no es esto simplemente una exageración dramática de los escritores antiguos para darle peso a la historia? Cualquiera pensaría eso al leerlo al principio, claro, pero la medicina tiene un nombre clínico y muy real para este fenómeno, que es la hematidrosis. Hematidrosis. ¿Y eso cómo funciona exactamente? Bueno, solo ocurre bajo un estrés psicológico masivo, digamos sin precedentes. La respuesta de supervivencia del sistema nervioso se dispara a niveles tan insostenibles que los vasos capilares que rodean las glándulas sudoríparas literalmente se rompen. ¡Wow! Se rompen y filtran sangre hacia el sudor. Tal cual. El cuerpo libra una batalla campal contra sí mismo. De hecho, el texto griego usa el término agonia, que originalmente describía el combate violento de los atletas en la arena. Ah, no era solo una simple tristeza emocional entonces. Era un combate físico interno. Exacto. Además, el texto especifica tromboi eimatos, que significa coágulos densos. Esto indica una ruptura capilar muy severa. Espera, ¿coágulos densos saliendo con el sudor? Sí, y si conectamos esto con el panorama general, vemos algo crucial. Fisiológicamente, el derramamiento de sangre vital no comenzó por una violencia externa, no fue por golpes o latigazos. Claro, empezó de manera interna y por voluntad propia en el huerto, ¿no? Por un colapso inducido puramente por el estrés. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues significa que este evento médico es en realidad la culminación de patrones históricos muy antiguos. Es una especie de contraedén. Ah, claro, por el primer huerto,
donde Adán recibe el sudor de su frente como una maldición, si no me equivoco. Precisamente. En este otro huerto, bajo una presión extrema, ese sudor se transforma en sangre reventora. Y geográficamente, hay otro paralelismo fascinante, en el mismo Monte de los Olivos. ¿Te refieres a la huida del rey David? Esa misma. Siglos antes, David huyó llorando por ese mismo monte, destrozado porque su consejero y amigo más íntimo, Ahitofel, lo había traicionado. Claro, y el estrés fisiológico que causa la hematidrosis necesita un detonante, ¿verdad? La traición inminente de un amigo cercano es como ese pico emocional que termina de colapsar la resistencia del cuerpo. Le da el golpe de gracia al sistema nervioso. Y esto plantea una pregunta importante sobre la naturaleza de la empatía extrema y la disposición humana a asumir cargas voluntarias que destruyen el cuerpo desde adentro. Totalmente. Demuestra, para la mente curiosa, que la historia antigua contiene realidades médicas y arqueológicas asombrosas que curan la sed de conocimiento sin abrumar. Sí, enriquecen muchísimo una lectura analítica de los textos. Definitivamente. Y esto nos deja con un pensamiento provocativo final para quienes nos escuchan. Si un colapso físico capaz de provocar un sudor de sangre fue desencadenado puramente por una carga psicológica, mucho antes de cualquier daño físico externo, nos deja con una gran duda. Es una locura pensarlo así. Lo es. Y nos hace preguntarnos, ¿qué nos dice esto hoy sobre el impacto letal y subestimado del trauma emocional y el sufrimiento silencioso en el ser humano moderno?